Hola, Dios les bendiga. Perdonen el retraso. Había aquí visita, entonces perdonen el retraso, pero ya estamos aquí en su programa Aprendamos Juntos. Es un placer tenerles aquí juntamente con nosotros. Dios bendiga a todos aquellos que se vayan a estar conectando con nosotros en esta hermosa mañana. Ahí avíseles que ya estamos aquí, que ya vamos a empezar y bueno, déjenme me conecto tantito aquí porque pues batallamos un poquito aquí para las conexiones, pero ojalá y podamos conectarnos en esta hermosa mañana. Avísele allí a sus compañeros que ya estamos aquí. Discúlpenos porque estamos aquí batallando un poquito con esto de las redes. Entonces ojalá y nos podamos conectar bien. Ojalá y podamos conectarnos bien. Dios les bendiga a todos aquellos que ya están con nosotros. Estamos aquí batallando un poquito con el internet, pero ojalá y podamos compartir la palabra de Dios en esta mañana. No se ve, fíjese que se me olvida decirle a Ana cuando está aquí tocante a esto de la conexión de radio, se me olvida a veces. Entonces, pero bueno, ya todos los que están aquí conectados, Dios les bendiga y esperemos y podamos dar la enseñanza en esta hermosa mañana. A veces así, el estar aquí solos, a veces, sí, batallamos un poquito, pero ayúdeme allí a compartir. Ayúdame a compartir la palabra de Dios. Dios te bendiga, primo. Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Qué bonito. Me da mucho gusto. Siempre que te veo conectado, me da mucho gusto. Qué bueno que te gusta escuchar la palabra de Dios. Y bueno, recibe saludos acá de parte de la familia Gutiérrez de acá de Estados Unidos. Y te hemos visto allí conectado. Y qué bueno. Qué bueno. Es un gusto el que tengas ese bonito deseo de escuchar la palabra de nuestro Dios. Y bueno, estamos hablando de los 7 espíritus que hay, en la plenitud. Estábamos hablando que el número 7 es la plenitud y que es el estar perfectos en Cristo. Entonces, y más que todo, ya regresamos. Aquí batallando el internet, pero ya le quité el internet de aquí al celular, ojalá y ahora sí ya no nos falle, porque no sé qué pasa. Bueno, ojalá y podamos de alguna manera comunicarnos, porque está batallándose aquí con el internet. Ya le quité aquí el internet a mi celular de allí, de donde estamos compartiendo, y ojalá y ya podamos estar bien. Entonces, pues vamos a dar comienzo a nuestro tema del día de hoy. Y estábamos diciendo que estamos hablando de los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios, que son muy importantes que los pidamos, porque habla de la plenitud, habla de perfección, habla de que es bien importante que deseemos tener la plenitud del Espíritu en nuestras vidas. Es necesario. ¿Por qué? Porque de esa manera usted va a poder disfrutar la comunión con los santos. Usted va a disfrutar del camino
que tenemos con Dios, de este hermoso caminar que tenemos con Dios. Y ojalá y usted anhele tener los frutos del Espíritu Santo en su vida. Entonces, ojalá y nos podamos entender. Y mire, vámonos de rapidito allí a las citas antes de que se nos vuelva aquí a ir el internet. Estamos viendo allí en Isaías capítulo 11, versículo 2, donde habla de los espíritus de Dios, para que usted pueda entender un poquito. Ya sabe que ahí en Apocalipsis habla de los 7 espíritus de Dios, los que tienen las 7 lámparas, pero nos estamos basando en esta porción de la palabra de Dios de Isaías 11, del 1 al 5, pero nomás lo voy a leer ahí donde habla de los 7 espíritus. Dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y esos son los 7 espíritus de Dios. Ojalá y usted ahí los pueda entender, de cuáles son los 7 espíritus de Dios, que vienen siendo el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría e inteligencia, el espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y el espíritu de temor a Jehová. 7 espíritus que ojalá y nosotros deseemos tener en nuestro corazón, para que podamos disfrutar de la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque cuando tenemos esa plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros vamos a disfrutar lo que viene de nuestro Dios. Vamos a disfrutar de toda la palabra de nuestro Dios. No vamos a estar frustrados. Hay tanto cristiano frustrado en la iglesia porque no encuentra la llenura, no encuentra la plenitud, y porque piensan que nomás es de ir y sentarnos allí en la iglesia y escuchar y listo. Y no es así. O sea, la plenitud es que disfrutemos todo lo que Dios nos ofrece, que lo aprendamos a disfrutar de tal manera que nos sintamos contentos de estar con Cristo. Entonces, qué bonito es que usted y yo podamos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y bueno, ya hablamos de los primeros espíritus. Ahora vamos a hablar del espíritu de inteligencia. ¿Para qué me sirve? ¿Qué es el espíritu de inteligencia? ¿Cómo lo puedo yo usar o qué puedo hacer con el espíritu de inteligencia? Dios te bendiga, manita. Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros. No sé por qué este cel no me quiere dar los comentarios. Ahí está. Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Fíjese que ojalá y no se me olvide ahorita al final orar por nuestra hermana Gabriela Gutiérrez, y también por mi hermano Miguel Ángel Gutiérrez, que le está ahí, trae una molestia en su pie y dice que trae mucho dolor. Entonces también estaremos orando por nuestros hermanos en Cristo. Y bueno, ¿qué es la inteligencia? Dice aquí, ¿qué es la inteligencia en la Biblia? Dice aquí: a modo de conclusión, es sabiduría, es temor de Dios, inteligencia, conocimiento del Altísimo y apartarse del mal. Fíjese bien, con eso se lo digo todo. ¿Para qué quiero yo la inteligencia? Y hablando bíblicamente, porque hay inteligencia humana, hay inteligencia para hacer un trabajo, hay inteligencia para hacer un deporte, hay inteligencia para todo, pero bíblicamente, ¿para qué me sirve a mí la inteligencia? Bíblicamente. Entonces dice que es, fíjese bien, conocimiento del Altísimo, o sea, conocimiento de Dios. Y cuando yo conozco a Dios, de esa manera yo me voy a apartar del mal. Voy a ser inteligente para apartarme del mal. Eso es lo que está hablando aquí la palabra de Dios. ¿Para qué quiero yo la inteligencia? Bueno, para apartarme del mal. Qué bonito es saber usar la inteligencia de nuestro Dios. Amén. Estaremos orando por Mónica, por su matrimonio.
Fíjense que les voy a ir anotando las peticiones para que al final no se me pase ni una de las peticiones que tenemos en puerta, que es por nuestra hermana Gabriela. Nuestra hermana Gabriela que está pidiendo oración porque trae una trombosis ahí en su pierna izquierda. Por nuestro hermano Miguel, que también trae una dolencia muy fuerte en su dedo. Yo creo que los que te lo tienen ahí en Facebook han visto la molestia que trae ahí en su dedo. Y por Mónica, por su matrimonio. Vamos a esperar que Dios haga la obra, porque sí la va a hacer. Dios es grande y Él hace la obra. No sé, esto que pasa que no me deja ver comentarios. Ahí está. Mónica, muy bien. Claro que sí. Dios va a hacer la obra. Va a ver que sí. Entonces, inteligencia para apartarnos del mal. ¿Por qué hay tanto cristiano que cae en pecado y no sabe cómo levantarse? Porque no conoce a Dios. Porque mire, cuando uno cae en pecado que no es premeditado, no lo premeditamos. ¿Por qué se cae en pecado? Porque no conocemos la palabra de Dios. No conocemos lo que Dios pide de nosotros o lo que Dios demanda de nosotros. Y eso hace que nosotros de alguna manera desconozcamos la voluntad de Dios y creemos que Dios ya no nos va a perdonar. Creemos que Dios ya no nos va a levantar y el mismo acusador está ahí molestándonos y diciéndonos lo contrario. Y en lugar de pedir perdón o de volver a la casa de Dios, lo que hacemos es apartarnos de las cosas de Dios, apartarnos del camino de Dios. Y eso, hermanos, de alguna manera nos afecta. ¿Por qué? Porque desconocemos o no conocemos a Dios. Unos tienen a Dios como un malvado, otros lo tienen como de mucho amor, otros lo tienen como un Dios castigador. Pero ¿quién es Dios realmente? Es bien importante que usted tenga la plenitud del Espíritu para que pueda entender quién es Dios realmente y cómo lo puedo yo lograr. Él no, dice aquí, te hace apartarte del pecado la inteligencia. ¿Por qué? Porque vas a saber lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Entonces es bien importante tener la inteligencia de arriba y eso viene de parte de Dios. Ahorita vamos a ver unos textos donde va a venir de parte de Dios esa inteligencia. Dios le bendiga, hermana Alma de León. Qué bueno que está aquí con nosotros. Dios le bendiga, mi hermana. Es un gusto tenerla aquí y más. Me dio mucho gusto poderla saludar aquí en Port Arthur, Texas. Dios le bendiga. Oscar Ramírez, Dios le bendiga, hermano. Oración por su familia, claro que sí. Vamos a estar orando por su familia del hermano Oscar Ramírez. Nosotros sabemos que Dios conoce sus peticiones y que creamos que Dios va a contestar nuestra petición. Creamos que Dios, cuando uno le pide a Dios, creamos que Dios va a empezar a trabajar en esa petición en la que le estamos pidiendo. Así que gracias a Dios, hermano, por estar aquí con nosotros y claro que vamos a estar orando con usted. Y bueno, hermana Alma de León, fue un placer y es un placer saludarla aquí en Port Arthur, Texas. Y bueno, saludos también a todos los de Monterrey que se conectan con nosotros, ahí a los de la iglesia del Buen Pastor. Dios les bendiga. También allá en Santa Rosa, nuestra hermana Elena y nuestra hermana Angelina y nuestra hermana Raquel Chávez, todos aquellos que se conectan allá. Sabemos que ahorita están en esos tiempos en donde se conectan las clases al mismo tiempo y por eso se les dificulta estar aquí con nosotros, pero gracias como quiera, porque sabemos que en el transcurso del día ustedes ven estos programas. Dios te bendiga, hermanita. Qué bueno que estás aquí ya con nosotros en las filas de Aprendamos Juntos. Y bueno, saludos a todos por allá en Monterrey y también a Sonora, de nuestra hermana Marisol que se conecta ya de Sonora. Entonces, gracias a Dios por cada uno de ustedes. Y bueno, la inteligencia el espíritu de inteligencia es para yo saber apartarme del mal, yo saber evitar el mal,
yo tener inteligencia para discernir, porque mire, hay cosas que nos parecen que están correctas, hay cosas que creemos que estamos bien, pero en realidad para los ojos de Dios está mal. Entonces yo tengo que tener inteligencia para saber si estoy haciendo lo correcto o estoy haciendo lo incorrecto. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque, fíjese bien, si usted lee allá el libro de los reyes, allá en los libros de los reyes empieza siempre así de cada rey, dice, y este rey hizo lo correcto ante los ojos de Dios. O este rey hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Le vuelvo a decir, porque a veces dice la palabra de Dios que los caminos del hombre a veces a nosotros nos parecen correctos, pero su final es camino de muerte. Pienso que no estoy haciendo nada mal, pero ¿qué es lo que piensa Dios de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo estoy viviendo? Entonces es muy, muy importante que yo tenga ese espíritu de inteligencia para saber apartarme del mal y para saber hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Fíjese lo que dice aquí, dice, el patriarca Job nos aporta la revelación respecto a la inteligencia espiritual y eterna que, como dice Santiago, fíjese bien lo que dice Job 12 y 13, dice, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. ¿En dónde está la inteligencia? En Dios, hermanos. Dios con inteligencia hizo este mundo. Dios con esa sabiduría y esa inteligencia formó todo lo que usted y yo vemos. Entonces, si esa inteligencia está en Dios y esa inteligencia está en el Espíritu Santo, que es la tercera persona de Dios, y el Espíritu Santo está en nosotros, entonces nosotros tenemos esa inteligencia. ¿Para qué? Para apartarnos del mal. Por eso somos diferentes a los de allá de afuera. ¿Por qué? Porque somos sabios, somos inteligentes, sabemos evadir el mal, sabemos lo que no es agradable a Dios y por eso tenemos una vida diferente. ¿Por qué? Porque el espíritu de inteligencia está en nosotros y nos enseña a apartarnos del mal, de todo aquello que a Dios no le parece correcto. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí en Job, que en Dios está esa inteligencia. Dice, en los ancianos está la ciencia, pero en Dios está el poder y la inteligencia. Y dele gloria a Dios porque esa inteligencia está en cada uno de nosotros. Dice, espíritu de inteligencia es la perfecta comprensión natural y espiritual que se añade a la sabiduría para ayudarnos a caminar seguros y sin temor. ¿Ve qué bonito es? ¿Para qué es la inteligencia? Porque nos va a ayudar a caminar seguros y sin temor. Qué tremendo es cuando yo me siento atemorizada de creer que estoy haciendo algo incorrecto o que hice algo incorrecto, cuando para los ojos de Dios es correcto. Hay veces que nosotros tenemos que quitar algo, por decirlo así, que parece bien, pero que para Dios no es bien. Entonces nosotros lo hacemos y mire qué bonito es aquí porque dice, nos ayuda a caminar seguros. ¿Por qué? Nosotros podemos decir, ¿cuántos se van con Cristo? Amén. ¿Por qué? Porque esa inteligencia nos da esa seguridad. ¿Y por qué nos da esa seguridad? Porque nos enseña a caminar el camino de Cristo. Nos enseña a caminar este hermoso camino, válgame la redundancia, del cristiano. Por eso somos diferentes, por eso actuamos diferentes, porque Dios ha depositado en nosotros esa sabiduría para que nosotros podamos caminar seguros en Él, estar seguros de nuestra salvación, estar seguros que Cristo murió y que resucitó y que ha prometido ir con nosotros, estar con nosotros. Entonces, qué bonito es que nosotros, usted y yo, nos sintamos seguros de lo que Dios hace en nuestra vida o de tener esa inteligencia para poder caminar el camino del cristiano. Dice, el componente del espíritu de inteligencia, así como nuestro cuerpo, tiene sentidos para mantenerse en contacto con el mundo que lo rodea.
El espíritu tiene contacto para percibir el mundo invisible por medio de los sentidos espirituales. ¿Qué tal? El espíritu de inteligencia nos ayuda a discernir los espíritus, mi hermano. Hay veces que yo peleo con un hijo de Dios porque me corrige en algo que yo estoy haciendo mal. Y aquel que es inteligente, aquel que es sabio, va a saber, dice, es de sabios escuchar consejo. Va a saber que viene de parte de Dios esa exhortación. Va a saber que viene de parte de Dios esa reprensión que se le está dando. Entonces, qué bonito es tener la inteligencia, como allá, si usted recuerda ya al rey David, cuando él pecó, que fue aquel profeta, y tuvo esa inteligencia para poderle decir al rey que había pecado, porque mire, muy bien el rey le pudo haber mandado a que lo mataran, muy bien el rey pudo haber ahí mandado a que o sí, que lo decapitaran o simplemente no escucharlo. ¿Por qué? Porque era el rey. Pero este profeta tuvo la inteligencia para poderse presentar al rey y poderle decir su pecado. Y que el rey lo pudiera aceptar. Para eso es ese espíritu de inteligencia, para poderle decir a aquella persona que está mal, pero sin dañarla, sin destruirla, sino que vean que lo que usted le está reprendiendo o que lo que usted le está diciendo es para ayudarla, es para que ella pueda salir adelante, porque mire, el pecado nos separa de Dios. Entonces, qué bonito es que yo pueda, de alguna manera, pueda acercarme a alguien y decirle que está en pecado. ¿Para qué? Para que dé frutos de arrepentimiento. Para que pueda dar frutos de arrepentimiento. Tener inteligencia para exhortar a alguien viene de parte de Dios. Entonces, qué bonito es que yo tenga inteligencia. ¿Para qué? Para las estrategias, para discernir los espíritus, para saber quién es el que me está hablando o quién es el que me está invitando también. Porque mire, el diablo es imitador y el diablo... La pastora Isabel, Dios bendiga a la pastora Isabel. Es que hoy voy a estar predicando ahí en su iglesia. Voy a estar predicando ahí en su iglesia. Dios me la bendiga. Es que voy a estar predicando en la iglesia Manantial de Vida. Y me está recordando la pastora que voy a estar ahí. Que voy a estar allí en su iglesia. Entonces hoy vamos a estar a las 7 de la tarde allí predicando en la iglesia Manantial de Vida. Así que gracias Señor, y me estaba recordando la pastora. Dios te bendiga, hermana Esther Hernández. Ya se unió aquí a las filas de Aprendamos Juntos. Bienvenida. Entonces, yo necesito la inteligencia. Necesito la inteligencia para poder de alguna manera discernir los espíritus. Pida la plenitud del espíritu. Mire que le va a ayudar a ser un cristiano victorioso, le va a ayudar a ser un cristiano ferviente, le va a ayudar a ser un cristiano que ande siempre en movimiento en las cosas de Dios, porque la inteligencia le va a dar seguridad, le va a dar esa seguridad que viene de parte de Dios. Entonces es bien importante que usted pida esa plenitud para que usted sea un cristiano. Mire, es tremendo ver cristianos que lloran y que caen en alguna situación de pecado, que a veces no es ni pecado ni es de gravedad, pero como desconocemos la palabra de Dios, desconocemos la opinión de Dios, a veces nosotros mismos nos condenamos, a veces nosotros mismos nos retiramos de la presencia de Dios porque creímos que hicimos algo fatal y que Dios no nos va a perdonar o que Dios no va a tener misericordia de nosotros. Entonces,
Qué bonito es que usted y yo aprendamos a tener ese espíritu de inteligencia para discernir, mi hermano. Discernir. Mire, lo estoy diciendo del profeta Natán, que tuvo inteligencia para poderle reprender a aquel rey en su pecado, y que David pudiera encontrar esa paz, porque tenía un año en aflicción, tenía un año diciendo que mientras encubrí mi pecado, mis huesos se desgastaron, mientras callé, estuve enfermo, mis amigos se retiraron de mí, hasta que fue el profeta y le dijo que había perdón. Había perdón en Dios. Solamente era cuestión de que se arrepintiera y que tenía perdón de Dios. Y cuando David escuchó aquella exhortación de parte del profeta, dice que él cayó y se metió en ayuno y oración por su pecado, algo que no había hecho antes. Pero que cuando fue aquel profeta con esa inteligencia para poderle hacer ver su pecado, vemos el resultado de David. Vemos un hombre nuevamente alabando y glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque esa reprensión lo hizo a que se humillara, a que pidiera perdón y que volviera a Dios. Hay que ser inteligentes, mis hermanos, para exhortar a alguien, porque la ira engendra ira. Entonces yo tengo que tener esa inteligencia espiritual para poder llegarme a la persona y poderle hacer ver cuando está en pecado o cuando ha pecado. ¿Para qué? ¿Para condenarla? ¿Para juzgarla? No, para que esa persona dé frutos de arrepentimiento y pueda pedir perdón a Dios antes que llegue la ira de Dios sobre su vida, sobre su cuerpo. Esa es la labor del cristiano, esa es la labor del Hijo de Dios. Reprender, pero no para destruir o para decir te mereces lo peor, no, sino que mi exhortación, o que venga de parte de Dios, yo voy a usar esa inteligencia para que aquella persona dé frutos de arrepentimiento y pare la ira de Dios. A veces decimos, no, pues esa persona pecó y mira, no le pasó nada, entonces se vale pecar. Que cabo no le pasó nada. No, si usted lee la historia de los reyes, usted va a ver muchos reyes que hicieron lo peor que usted pueda imaginarse, como Manasés, lo peor. Meter ídolos al templo, destruir, poner al pueblo en idolatría, empezar a sacrificar sus hijos a Moloch, era lo peor que se le podía hacer. Pero cuando vino aquel profeta y le dijo de la destrucción que venía a su vida, dice que se humilló y dijo, mira, se ha humillado, dile que el mal no le llegará. Esa es nuestra labor como hijos de Dios. Para eso yo voy a usar la inteligencia, para saber acercarme a los hijos de Dios y poderles exhortar con inteligencia, de modo que den frutos de arrepentimiento y se pongan a cuentas con Dios, para que la ira de Dios no llegue sobre la vida de mi hermano que ha caído o que ha hecho algo que no le ha agradado a Dios. Para eso estamos los hijos de Dios, para eso es el espíritu de inteligencia. Y qué bonito que usted lo pida, que usted se lo pida a Dios en esta mañana y que le pueda decir, dame la plenitud porque yo quiero ser útil para ti, yo quiero discernir los espíritus, yo quiero tener esa inteligencia para acercarme a alguien que yo veo que está pecando, que yo creo que está pecando, acercarme a esa persona y que esa persona se pueda reconciliar con Dios, porque dice la palabra de Dios, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los pacificadores a los cuales se les llama hijos de Dios? Aquellos que buscan que la persona esté en paz con Dios. Aquellos que se ponen en medio y dicen, mira, esto está mal, esto estás haciendo incorrecto. Necesitas ponerte a cuentas con Dios para que la paz de Dios esté en ti y no venga la ira sobre ti. Dice, felices los pacificadores. Felices aquellos que meten la paz, aquellos que saben buscar la paz, aquellos que saben dirigir a una persona para que esté en paz con Dios. Pida el espíritu de inteligencia. Créame que Dios se lo dará. Dice aquí
que está en Dios, dice Job, porque el poder suyo es el consejo y la inteligencia. ¿El poder de quién? De Dios. Dice, con Dios está la sabiduría y el poder suyo es el consejo y la inteligencia. Entonces, amados, dejémonos de pedir tantas cosas materiales que mire, dice, todo vendrá por añadidura. Pidamos lo espiritual, pidamos lo que viene de parte de Dios para que podamos de alguna manera tener las bendiciones de Dios. Así que seguimos aquí leyendo de lo que nos habla, lo que significa la inteligencia. Dice que me ayuda a apartarme del mal. ¿Qué significa el espíritu de inteligencia? Es la capacidad de ir más allá de lo biofísico, es la capacidad de ir más allá de lo que mis ojos puedan ver. Cuando yo veo a una persona, fíjese bien, aquel que tiene inteligencia, cuando yo veo a una persona que pecó, yo no me fijo, ¿cómo le diré? En lo que hizo, sino que me fijo qué ocasionó para que esta persona hiciera lo incorrecto o para que esta persona pecara. Nos vamos a la raíz del problema. Eso es ser inteligente. Empezar a buscar qué fue lo que ocasionó que mi hermano o mi hermana cayera en pecado. Para irme a la raíz y poder sanar la raíz para que toda la rama pueda estar sana. Si la raíz está mal, la rama va a estar seca. Dice Juan 15:2, ustedes son los pámpanos, o sea, ustedes son las ramas. Yo soy la rama que estoy en la raíz de Cristo. Si yo estoy mal con Cristo, si mi comunión con Dios está mal, si mi intimidad con Dios está mal, que es Cristo la raíz, entonces yo voy a estar seco espiritualmente y eso va a provocar que yo peque, eso va a provocar que yo no aprenda a discernir cuando es el enemigo, cuando está algo mal en mi vida y voy a creer que todo está bien. Entonces es bien importante irnos a la raíz del problema para que la rama pueda estar bien. Aquel que tiene inteligencia no se va a ir solo por lo que está viendo o la situación que está viviendo la persona, sino que se va a ir a la raíz para poder sanar la raíz, poder sanar, que es lo que estamos diciendo los pacificadores, poder sanar su relación con Dios, su relación con el Espíritu Santo, y de esa manera usted va a ver el fruto después. Entonces, qué importante es, dice, es la capacidad de ir más allá de lo biofísico y social, más allá del cuerpo y la emoción y las emociones. Opera con el ojo de la contemplación. Es una inteligencia transpersonal porque se sitúa más allá del ego narcisista, o sea, más allá. Nos metemos a fondo. ¿Qué es lo que está provocando la situación o el problema? ¿O por qué yo no puedo sentir la presencia de Dios? ¿O por qué yo no me puedo gozar con los santos? ¿Por qué no siento ese anhelo y ese deseo en estar en la casa de Dios? ¿Por qué yo no entiendo las predicaciones? ¿Por qué hay tanta pesadeza cuando yo estoy en la iglesia? Hay que ser inteligentes y buscar dónde está el problema que me está afectando y que se está secando la rama que soy yo. Dice, ¿cuál es la inteligencia? ¿Cuál es la inteligencia? Dice aquí, entender algo o a alguien en la facultad de inteligir las acciones humanas. ¿Ven? Examinamos, vemos por qué está actuando así la persona. Nos vamos más allá. ¿Qué está ocasionando ese comportamiento? Puede ser en mí o pueda ser en alguno de mis hermanos. ¿Qué es lo que está provocando eso? ¿Para qué, hermanos? Vuelvo a repetirle, no es para irlo a destruir, no es para irlo a juzgar y a condenar. Mi tarea como hijo de Dios, como cuerpo de Jesucristo, es ir a restaurar a mi hermano. Se le dijo a Jeremías, será restaurador de portillos.
es ir y ver con mi hermano y ver qué está ocasionando que mi hermano esté en esa situación o que se haya alejado de Dios, porque somos un cuerpo. Y decíamos en programas pasados, el mismo cuerpo cuando se daña esta mano le ayuda, y a veces hasta la boca, ¿verdad? No sé por qué tenemos eso, que creemos que con un golpe y lambiéndonos, va a sanar la herida, o va a sanar lo que estamos haciendo. Entonces, pero algo hacemos o decimos, ay, me dolió hasta el alma cuando me doy un golpe, y todo el cuerpo se concentra en el golpe para ayudarlo a restaurar. Ese es un hijo de Dios, aquel que tiene la plenitud del Espíritu Santo, aquel que ha llegado a la perfección, hablando del número 7, que es la perfección. Dice, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y no le estoy hablando de perfección, de no tener ningún error, de no tener ninguna manchita, no le estoy hablando de eso. Perfección para Dios. Una persona perfecta para Dios es aquella que tiene el temor de Dios en su vida. Dice, Job era perfecto y temeroso de Dios, porque era temeroso de Dios. Entonces, aquella persona que tiene el temor de Dios, que no hace las cosas no porque que cabo no me ve el hermano, no me ve el pastor, no. Simplemente no hace las cosas porque sabe que el Espíritu de Dios está en él. Sabe que el Espíritu de Dios le va a redarguir y se abstiene de las cosas porque sabe que va a desagradar a Dios. Entonces, qué bonito es que usted y yo aprendamos a, entre nosotros mismos, ayudarnos a levantarnos, ayudarnos a encaminarnos nuevamente, porque dijo el apóstol Pablo, oye, la mano no va a aborrecer el ojo, ni esta mano va a aborrecer a esta, porque las dos se necesitan. Las dos se necesitan para hacer un buen trabajo, para estar bien. Entonces, si yo he aprendido a amar a mi prójimo, yo voy a ir a ayudarle a restaurarlo, porque es parte del cuerpo de Cristo, es parte de la iglesia, es parte de nosotros. Así que yo voy a ir y lo voy a ayudar, porque es parte nuestra. Dice, si un miembro se duele, todo el cuerpo se debe de doler, o sea, toda la iglesia se debe de doler. Pero qué lamentable es que a veces vemos que entre el mismo cuerpo de Jesucristo nos estamos odiando, nos estamos mutilando, dice la palabra de Dios, mutiladores del cuerpo de Cristo, que en lugar de unirlos, que en lugar de atraerlos, los cortamos y vámonos, fuera de aquí, pecador, fuera. Cuando nosotros, nuestro deber es restaurarlos, restaurar y restaurar. Bueno, se le dijo a Jeremías, vas a arrancar y vas a plantar, vas a destruir, pero vas a edificar. Yo no puedo destruir a una persona sin edificarla. Yo puedo ir y arrancar lo que está ocasionándole a que peque o a que esté alejado de Dios, y restaurarlo, edificarlo nuevamente con la palabra de Dios. Hay mucho trabajo en la obra de Dios, hay mucho que hacer, pero lamentablemente nos hemos enfocado tanto en pedir lo material. El enemigo se ha encargado como con Job, quítale esto y quítalo aquello y a ver si sigue fiel, y quítale esto otro, a ver si sigue fiel, y nos perdemos lo material y nos debilitamos, y a veces hasta nos molestamos con Dios porque no tenemos lo que queremos, cuando Dios a lo mejor nos quiere quitar todo eso para que busquemos las cosas espirituales, para que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo, dice, sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, qué importante es que usted y yo pidamos verdaderamente, pidamos la plenitud del Espíritu Santo. ¿Por qué dice? Porque vas a ingerir, o sea, vas a ver la acción, vas a ver el por qué esa persona está actuando de esa manera, y la vas a traer a Cristo, la vas a unir nuevamente al cuerpo de Cristo. Mis amados, hagamos para lo que fuimos llamados. Demos el funcionamiento que Dios quiere ver en nosotros. Porque dice aquí, Colosenses 1:9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos, dice el apóstol Pablo, no cesamos de orar por vosotros
y de pedir que sean llenos. Fíjese bien lo que decía el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Nosotros no cesamos de pedir que sean llenos. Dice, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Estamos hablando de inteligencia espiritual, no inteligencia humana. De esos hay muchos sabios en el mundo. Hay hasta inteligentes para hacer el mal. Dice, no, hombre, esta persona es bien inteligente, pero para hacer el mal. Entonces, nosotros, dice el apóstol Pablo, oramos y no cesamos de orar por ustedes, de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No es inteligencia para que usted se aprenda bastantes textos o para que usted se aprenda la Biblia de memoria. Inteligencia espiritual para ayudar a nuestros hermanos en Cristo, para ayudar a aquellos que caen en pecado, para ayudar a aquellos que se alejaron del camino de Dios y traerlos nuevamente a Cristo. Entonces, es inteligencia espiritual que viene de parte de Dios. Qué bonito es saber que Dios de alguna manera está con nosotros y nos cuida. Dice, espíritu de inteligencia es la perfecta comprensión natural y espiritual que se añade la sabiduría para ayudarnos a caminar seguros. Bueno, ya lo habíamos leído. El componente del espíritu de inteligencia, así como nuestro cuerpo, tiene sentidos para mantenernos en contacto con el mundo que lo rodea. El espíritu tiene contacto para percibir el mundo invisible por medio de los sentidos espirituales. Inteligencia para tener los sentidos espirituales, porque va a creer, hermanos, que a veces hay personas que nos hablan tan bien que parecen la pura verdad, hablando de predicadores, falsos predicadores, y que usted tiene que tener la inteligencia para no dejarse engañar. Tiene que tener la inteligencia para tener bien afinados los sentidos y saber qué espíritu le está hablando o qué espíritu se acercó a usted, qué espíritu llegó a usted. Entonces es muy, muy importante que usted y yo tengamos la inteligencia, dice, espiritual. Inteligencia para movernos en las cosas de Dios. Inteligencia, que vamos a ver más adelante, inteligencia para aconsejar a alguien de parte de Dios. Entonces, fíjese bien, la inteligencia viene de Dios, y le voy a dar unas citas muy bonitas de cómo nos confirma que la inteligencia viene de Dios y que nos puede capacitar para muchas cosas. No solamente para entender la palabra de Dios, porque también se necesita inteligencia para entender la palabra de Dios correctamente. Hay muchos que la entienden, dice la palabra de Dios, hay muchos que la entienden para su perdición, pero hay otros que entendemos la palabra de Dios para corregirnos, para enmendar nuestro caminar en Cristo o para ayudar a otros a que se acerquen a Cristo. Déjeme tomar tantito café porque he andado tomando helado y me está afectando la garganta. También mañana jueves también vamos a estar predicando ahí en la iglesia Mi Divino Redentor. Gracias, Señor, ¿verdad? por los pastores Isabel Piña, nuestro hermano Alejandro Gaitán, que me dan la oportunidad de estar ahí predicando en sus iglesias. Entonces mañana también voy a estar ahí predicando, hoy en Manantial de Vida y mañana en Mi Divino Redentor, por el motivo de Acción de Gracias que se celebra aquí en Estados Unidos. Dice aquí Éxodo 36:1. Inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario. Qué bonito es que cuando Dios le dio la orden a Moisés de hacer el santuario, dijo Moisés, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo? No tenían armas, estaban en el desierto. Pero Dios le dijo, yo te voy a dar inteligencia para que sepas hacer las cosas que vienen de Dios. Inteligencia para saber hacer todo lo que viene de parte de nuestro Dios. Dice aquí inteligencia, dice, así pues, Bezaleel y a Oholiab, dice, todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia
para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Inteligencia para hacer todas las cosas del santuario, hermanos, para el servicio del santuario. Tener inteligencia para cantar, tener inteligencia para predicar, tener inteligencia para aconsejar, tener inteligencia para servir al pastor, a la iglesia, a los demás. Necesitamos pedir la inteligencia espiritual. Se lo estoy recalcando una y otra vez, porque usted podrá decir: yo soy bien inteligente, yo me sé mucho la palabra de Dios, o yo los trabajos los hago de inmediato. No, le estoy hablando de la inteligencia espiritual para hacer las cosas como Dios las pide. Porque mire, muy bien Moisés pudo haber hecho el santuario como lo vio y hacerlo más o menos a su manera. Oiga, lo vio y luego se vino. Muy bien se le pudo haber olvidado alguna cosa. Volvemos, no tenían las herramientas, porque hay otro texto donde dice: y Dios les dio inteligencia para hacer las herramientas que iban a necesitar para hacer el santuario. ¿Para qué? Dice: para hacer la voluntad de Dios, hermanos. Inteligencia para hacer la voluntad de Dios, porque aún para cantar un canto yo tengo que tener inteligencia de lo que le estoy cantando a Dios, porque a veces se canta tanta barbaridad porque se desconoce la palabra de Dios, y a veces oímos cantos que nada que ver con lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, aún inteligencia para discernir los cantos y poder cantar con el entendimiento, poder cantar con inteligencia a nuestro Dios. Y a estos hombres Dios les dio inteligencia para el servicio del santuario. Hasta para hacer el aseo se necesita inteligencia, sí. Hasta para servir a nuestros hermanos, sí. Acuérdense allá en el capítulo 6 de los Hechos. Sí, el capítulo 6 de los Hechos, donde hay aquella discusión de que porque primero servían a las hebreas y a las griegas no. Y entonces Dios le dijo a los apóstoles: júntense, busquen personas llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio, para que sirvan las mesas. Aún para servir yo necesito la inteligencia de parte de Dios para servir en el santuario. ¿Qué otra cita tenemos? Deuteronomio 4:6 dice: guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Fíjese bien, inteligencia, y otros pueblos van a decir, como lo decían de Jesús, decían: ¿de dónde sabe este tanto si no ha estudiado? ¿De dónde sacó tanto si no ha estudiado en nuestras escuelas o no ha estudiado con nosotros? ¿De dónde? ¿De dónde sacó eso? De parte de Dios. Dice: porque la doctrina no es mía, la doctrina es de Dios. Inteligencia, hermanos. Y de tal manera dice que otros pueblos se van a admirar y van a decir: qué pueblo tan sabio y tan inteligente. ¿Por qué? Porque, hermanos, somos sabios hasta para pecar. Sabemos que no le agrada a Dios y lo evitamos porque queremos la bendición de Dios. Entonces, aún otras personas se van a admirar de lo que hacemos nosotros. Y allá en Primera de Reyes 3, versículo 11, dice, y le dijo Dios: porque has demandado, hablando dice, sino que demandas, hablando del rey Salomón, de cuando le dijo Dios: porque no pediste fama, no pediste dinero, que bien te lo pude haber dado, dice, sino que pediste esto, y Dios le está halagando su petición. Por eso, aún, hermanos, aún para orar, yo necesito inteligencia para saber pedir con exactitud, para saber pedir inteligentemente y yo pueda obtener la petición de parte de Dios. Porque fíjese, allá en Santiago capítulo 3, donde dice: oh almas adúlteras. ¿Por qué dice? Porque piden mal, porque piden para sus deleites. O sea, aún para orar yo necesito la inteligencia
para poder orar a Dios y que yo pueda obtener lo que estoy necesitando. Yo necesito, hermanos, tener inteligencia para orar, para poder recibir lo que le estoy pidiendo a nuestro Dios. Dice aquí, por cuanto no pediste, le dice a Salomón, dice, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Inteligencia para oír juicio. O sea, yo tengo que tener inteligencia para oír. Dice mismo Santiago, sean prestos para oír, tardos para hablar. Pero el ser humano hace todo lo contrario. Somos prestos para hablar y ya metimos la pata cuando hablamos de volada y cometemos tantos errores. ¿Por qué? Porque dice, porque hablas de inmediato y lo oyes después. Para nosotros es volteado. Dice, prestos para oír, tardos para hablar. Nosotros tenemos que hacer diferente la cosa. Nosotros tenemos que actuar diferente porque el ser humano tiende a hablar inmediatamente. Entonces Dios dice, escucha primero y luego para que hagas juicio. Fíjese bien, para que hagamos juicio. ¿Qué quiere decir? Para el juicio es saber discernir entre lo bueno y lo malo. Eso es juicio. Tú juzgas y dices, eso es malo, yo no lo voy a hacer. Eso es juzgar, no es para condenar. Quien condena es Dios. Quien va a condenar un día al mundo, dice la palabra, es Dios. Quien nos va a condenar un día es Dios. Pero para nosotros los cristianos debemos de tener inteligencia para saber juzgar. ¿Juzgar para condenar? No, juzgar para poder ayudar, hermano. Para oír juicio y saber y discernir por dónde viene el asunto, por dónde está el problema y poder ayudar a otros. Mis amados, qué tan importante es que usted y yo tengamos el conocimiento de estas. Mire, nosotros como hijos de Dios ignoramos tanto lo que Dios tiene para nosotros. Estamos como aquel hijo que estaba en casa. Acuérdese de aquel del hijo pródigo que se fue de casa. Pero cuando él regresó y el padre le hizo fiesta y todo, le voy a hablar del que se quedó en casa. Aquel hijo pródigo que se quedó en casa, fíjese bien, va y le reclama al padre y le dice, ¿por qué? Si estando muerto, o sea, si se fue y gastó todo. Dice, se fue y gastó todo, hizo lo malo. ¿Y por qué regresa y tú le haces fiesta y lo vistes y le pones anillo? Y yo que siempre he estado aquí, conmigo no has matado a ningún becerro para que yo conviva con mis amigos. Fíjese bien la diferencia, le estoy hablando de lo que es tener inteligencia para juzgar. Tenemos que juzgar conforme al corazón de Dios. ¿Para qué, hermanos? Porque fíjese, Dios juzgó el corazón de aquel hijo pródigo porque regresó arrepentido, mi hermano. Esa lección fue para que él regresara arrepentido y diera frutos de arrepentimiento. Pero el que estaba en casa juzgó mal y le dijo, ¿por qué? Y le dice Dios, y aquí présteme atención porque es para usted y para mí. Le dijo, hijo, todo lo que está aquí en mi casa es tuyo. Tómalo, es tuyo. Tú lo puedes tomar cuando quieras. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué no tomamos lo que necesitamos hablando espiritualmente, que es lo que viene de Dios? Dice, buscar las cosas de arriba donde está Cristo. Dice, las bendiciones son espirituales. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo espiritual, lo de adentro, lo de interno, lo que yo no puedo comprar con dinero, lo que yo no puedo obtener con buenas obras, eso viene de arriba, viene de Dios. Es el
paquete del Espíritu Santo en nuestras vidas. No se conforme solo con ser salvo y estar en la iglesia. Vaya más allá, hermano. Hay tantas cosas en la casa de nuestro Dios que yo puedo agarrar. Está el don de sanidad. Yo necesito sanidad. Dice Dios, tómalo y agarra la sanidad para ti. Necesitas paz en este problema, en esta dificultad. Agárrala. Yo conquisté esa paz en la cruz del Calvario para ti. Agárrala. Y ten esa paz en tu corazón. Necesito paciencia para esperar en Dios en una petición que tengo delante de Él. Dice, agarra la paciencia. Y tenla ahí para que aprendas a esperar en Dios y puedas lograr o ver la ayuda de Dios. Todo lo tenemos, mi hermano. Pero dice el apóstol Pablo acá acerca de los dones espirituales, no quiero que ignoren. O sea, no ignoren. No ignoren lo que Dios tiene, dice, para cada uno de ustedes. No lo ignoren. Entonces, es bien importante conocer lo que Dios tiene para nosotros. Es tan importante que usted y yo, hermanos, busquemos. Es tiempo de buscar las cosas de arriba, aún para oír juicio, para poder ayudar a otros. ¿Qué otro texto nos trae aquí? Bueno, Segunda de Crónicas 30:22 dice, y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. Fíjese bien, toda inteligencia en los servicios de Jehová. Dice, y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en las fiestas solemnes por 7 días, ofreciendo sacrificio de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Una persona inteligente, hermano, siempre le va a dar gracias a Dios por todo y en todo. Dijo Job, le daré gracias a Dios solamente cuando me va bien, y cuando me va mal voy a reprocharle a Dios, me voy a enojar con Dios. No, una persona inteligente siempre le va a dar gracias a Dios, porque mire, dándole usted gracias a Dios, usted va a recibir el favor de Dios. Usted entre a la presencia de Dios gritando y reclamándole y juzgando a sus hermanos o acusando a sus hermanos. Mire que ya con el acusador ya tenemos. Dice Dios, yo no te voy a escuchar. Cuando usted ve que alguien entra a su casa gritando y mira que no sé ¿qué le decimos? Párale. A mí no me está diciendo nada. ¿Por qué? Porque nos molesta que entren con esa actitud. Dice Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hermanos, aprendamos a conocer a nuestro Dios y a entrar con acción de gracias. Tener inteligencia aún para presentarnos delante del rey, como lo hizo el profeta Natán, que tuvo inteligencia para poderse presentar delante del rey y poder exponer lo que Dios le había dado. Entonces, quiere ser escuchado, quiere ayudar a otros. Hay que tener inteligencia. Fíjese, aún dice, le habló a los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Los que servimos en la iglesia. Tener inteligencia aún ahí para dar sacrificios de paz, para estar delante de nuestro Dios. Dice Salmos 49:3. Dice, mi boca hablará sabiduría. Dice ahí, en Job hay muchos textos de sabiduría, aún en los proverbios hay muchos textos de sabiduría, pero le voy a leer este Salmo 49:3. Dice, mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Mi boca hablará sabiduría, dice, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Dice el Salmo 119:104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Dice, he adquirido, por tanto, dice, de tus estatutos, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Quién nos da inteligencia? Conocer los mandamientos, porque los mandamientos nos enseñan lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Inteligencia, mi hermano.
inteligencia para poder recibir de parte de Dios lo que Él, cómo andar delante de Dios. Entonces dice, adquirí inteligencia. Dice Proverbios, fíjese bien, Proverbios 2:3 dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Qué bonito es este proverbio. Si dieres, dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si clamares. Y hay otro proverbios aquí mismo, aquí en el 2:6 dice, Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La discreción te guardará, te perseverará la inteligencia. Proverbios 3:13 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Feliz, feliz el hombre. Dice, feliz el hombre que ha hallado la inteligencia. Feliz el hombre. Y voy a terminar con este proverbios que está muy bonito, que dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Adquiere sabiduría, o sea, pídela, agárrala, es tuya. Como hijo de Dios es tuya la inteligencia espiritual. Y mire, Jesús dice la palabra de Dios allá en Lucas 2:47, que Jesús crecía en sabiduría y en inteligencia. Dice Proverbios 3:19, Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Ya le había dado eso. Daniel usó la inteligencia para saber interpretar el sueño de aquel rey. Usó la inteligencia que venía de Dios y dijo a aquel rey, no hay en otro ese espíritu como está en Daniel. Usted y yo tenemos que hacer esa diferencia, tener esa sabiduría y esa inteligencia que tuvo José para poder interpretar el sueño del faraón, tener la sabiduría y la inteligencia de Daniel para saber interpretar la visión de aquel rey y poderle advertir de aquel mal o de lo que iba a pasar más adelante, muchos años más adelante. Tener esa inteligencia que vienen de parte de ellos. Dice aquí, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, hablando del Señor Jesús. Dice Efesios 1:8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Que hizo sobreabundar en nosotros toda sabiduría e inteligencia, mi hermano. O sea que en nosotros está eso. Solamente es de que lo tome y lo ponga en práctica. Porque un día nos vamos a presentar delante de nuestro Dios y va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué hiciste con lo de que deposité en ti? Usted va a decir, no, Señor, por eso es que tenía muchos problemas y me la pasaba llorando por el problema que tenía y me la pasaba llorando con la situación que tenía. Y dice, hijo, ahí estaba la inteligencia para que tú la tomaras y pudieras haber salido de ese problema, de esa dificultad, de esa crisis en la que estabas pasando económica. Pero no la pediste. Mis hermanos, despertemos y anhelemos el espíritu de inteligencia espiritual que viene de parte de nuestro Dios, porque ahí con Daniel se admiraban. Dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Daniel 5:11, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Dice Daniel 10:1, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en visión. Era un conflicto grande lo que estaba pasando Nabucodonosor. Dice,
pero Daniel encontró sabiduría e inteligencia para ayudarlo a salir del conflicto. Mis amados hermanos, ojalá y esta enseñanza nos sirva para que anhelemos la plenitud del Espíritu Santo, para que anhelemos los dones del Espíritu Santo y podamos, hermanos, podamos tenerlo. Cristo viene y un día nos va a pedir cuenta de lo que depositó en nosotros. Dice que nos da talentos y un día nos va a pedir cuentas de esto que, hermanos, dice, no quiero que ignores. O dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Ojalá y anhelemos sabiduría para movernos bajo la dirección del Espíritu Santo. Nos movamos bajo la dirección de Dios. Ojalá y le haya ayudado esta enseñanza para que anhelemos la plenitud, para que anhelemos estar completos en Él y podamos ayudarnos los unos a los otros. Cristo viene y qué bonito va a ser que todos nos vayamos juntos en armonía. Nos va a dar inteligencia para discernir los espíritus. Nos va a dar inteligencia para apartarnos del mal. Nos va a dar inteligencia para saber aconsejar. Nos va a dar inteligencia para sabernos mover en el espíritu. Nos va a dar inteligencia para ayudarnos los unos a los otros. Nos va a dar inteligencia para servir a Dios en su santuario. Nos va a dar inteligencia para cantar un canto agradable a Dios. Para todo nos va a dar inteligencia. Ojalá y aprendamos y pidamos esta llenura del Espíritu Santo, este hermoso espíritu de sabiduría espiritual. Amén. Amén. Vamos a estar orando, hermano, por su vejiga. Muy bien, pues bueno, ojalá ya sea y le haya ayudado esta enseñanza. Y vamos a estar orando por estas peticiones que nos han puesto aquí en esta transmisión. El hermano Oscar pide dice que oremos por Oscar Medina, que oremos por su vejiga. Oscar Medina. Crea que Dios lo va a hacer, hermano. Dice que pidamos con fe, no dudando nada de que Dios lo va a hacer. Entonces, pues vamos a orar para que Dios sane su vejiga en esta hora. Y ojalá y haya servido de bendición esta enseñanza. Es que no me deja ver más comentarios aquí, pero bueno, vamos a orar, hermanos, y ojalá y pida esta inteligencia espiritual que viene de parte de nuestro Dios. Vamos a orar por nuestra hermana Gabriela, por nuestro hermano Miguel Ángel, que trae un fuerte dolor en su pie, por nuestra hermana Mónica, por su matrimonio, por nuestro hermano Oscar Ramírez, también por su familia. Quiere que pidamos por su familia. No puse aquí, por su familia. Y nuestro hermano Medina por su vejiga, esperando que Dios haga la obra en cada una de estas peticiones. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por esta hermosa enseñanza que tú nos has dado el día de hoy. Padre, que anhelemos como hijos tuyos, que anhelemos ese espíritu, esa inteligencia espiritual, para que, Señor mío, podamos, Señor mío, ayudarnos los unos a los otros. Padre, que anhelemos eso que viene de ti y que está a disposición de todo aquel hijo tuyo que crea y que quiera servir en tu obra. En esta hora, Señor, te damos gracias, esperando que esta enseñanza quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Y en esta hora te vamos a presentar estas peticiones que están de parte de tu pueblo, mi Dios. En esta hora te pedimos por nuestra hermana Gabriela, que seas tú con ella, mi Dios. Ella tiene una cita mañana con un cirujano. Padre mío, Señor, restaura esa pierna donde está esa trombosis. Restaura, Señor, esa pierna.
Ayuda a que sus articulaciones fluyan normalmente, fluyan, Señor. Destapa toda arteria, destapa toda vena, destapa todo aquello que esté impidiendo a que ella tenga una buena circulación de sangre en su cuerpo. Padre, enviamos palabra de sanidad. Pon tu mano sanadora ahí en la pierna de nuestra hermana y restáurala y sánala para honra y gloria de tu nombre. Igualmente, mi Dios, te pedimos por nuestro hermano Miguel Ángel, igualmente que tú quites toda dolencia que hay en su pie, quita toda hinchazón que hay en su pie, quita todo eso, Padre, que está dañando su dedo, Padre eterno, y que está provocando este dolor. Enviamos palabra de sanidad, enviamos palabra de sanidad. Pon tu mano sanadora, Padre mío, en ese pie y ayúdale, Señor, que vea tu gloria, que vea tu poder obrando en ese pie, porque en tu llaga somos sanados. Igualmente por nuestro hermano Medina, que tú sanes su vejiga, Padre. Creemos en un Dios de milagros, creemos en un Dios de poder, creemos en un Dios que dice: claman los justos y Jehová los oye. En esta hora enviamos palabra de sanidad, que tú restaures esa vejiga, que tú restaures esa vejiga, que la vuelvas a como tú la creaste al principio, que la vuelvas nueva, Señor, nueva, así como tú la formaste desde un principio. Quita toda infección, quita todo dolor, quita todo aquello que esté afectando el cuerpo de nuestro hermano, que esté afectando allí su vejiga, Padre, y en tu llaga somos sanados, y por fe creemos que tú vas a obrar en nuestra hermana Gabriela, en nuestro hermano Miguel Ángel, en nuestro hermano Oscar Medina. Creemos por fe y enviamos palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Te pedimos por Mónica, mi Dios amado, y por nuestro hermano Oscar Ramírez. Tú conoces la situación de sus matrimonios, de sus familias. Padre, tú vienes a unir familias, tú vienes a restaurar familias. Padre mío, te pedimos que tú atiendas esta petición y que tú les des esa sabiduría para saber, Señor, moverse en sus familias, para poder unir a sus familias, que esas familias vengan a ti y puedan recibir esa restauración, esa consejería que viene de parte tuya, para que tengan una familia en Cristo, una familia donde reine tu presencia, una familia dirigida por tus estatutos y tus mandamientos. Padre, desechamos y alejamos todo aquel mal que quiera venir en contra de las familias de tu pueblo, mi Dios. Alejamos todo mal y los cubrimos con tu sangre preciosa en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias por permitirnos interceder los unos por los otros. Bendigo a mis hermanos que se han conectado en este día. Que, Señor mío, que todos los que ellos han planeado hacer en este día, tú les des la gracia y la sabiduría para que lo hagan, Señor, conforme a tu voluntad y puedan terminar su día con bien. Todo te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Crea que Dios va a restaurar su matrimonio, crea que en Dios hay sanidad y que usted va a recibir lo que usted ha pedido en esta mañana. Los veo el próximo viernes. Vamos a estar aquí nuevamente con nuevos espíritus. Vamos a hablar el espíritu de consejo. Ya hablamos el espíritu de sabiduría, vamos a hablar el espíritu de consejo. Conéctese el viernes a las 10:20. Discúlpeme que me conecté un poquito tarde, pero estábamos batallando con el internet, pero ya estamos aquí. Así que conéctese con nosotros este viernes a las 10:20 y bueno, Dios les bendiga y que tengan un hermoso día en esta hora. Bendiciones.